Vamos a ver el capítulo de la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Para desarrollar este capítulo necesitamos conocer varios conceptos. El primero, trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Una trayectoria es un conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. En sí va a ser una línea. Y recuerden que hay dos clases de líneas. Están las líneas rectas y las líneas curvas. Si la trayectoria del cuerpo es una línea recta, el movimiento se llama rectilíneo. Y si la trayectoria del cuerpo es una línea curva, o sea que está en el plano, depende de la forma que tenga esa curva. Por ejemplo, si la trayectoria es una curva de esta manera, por ejemplo, cuando un avión deja caer una bomba, un cuerpo, este movimiento se llama movimiento semiparabólico. ¿Por qué? Porque está describiendo media parábola. Pero si estamos, por ejemplo, jugando fútbol y se lanza el balón de un lado a otro, la trayectoria que describe el cuerpo es una parábola. Por eso ese cuerpo se llama movimiento parabólico. Y si miramos, por ejemplo, la rueda, el movimiento de la rueda de un carro o de una rueda de Chicago, este movimiento se llama circular. Estos temas los veremos más adelante. Un ejemplo de movimiento rectilíneo, una esfera que rueda por el piso, un carro que va en movimiento por una vía. Pero, ¿qué es un movimiento? ¿O cuándo hay movimiento? Hay movimiento cuando un cuerpo cambia en la posición al transcurrir el tiempo. Si estoy en un punto y me dirijo en una esquina y me dirijo hasta la otra esquina, caminando, estoy cambiando de posición y el tiempo está transcurriendo. El movimiento es relativo, depende del sistema de referencia. Si yo les puedo preguntar, ¿estamos en movimiento? ¿Sentados todos en el salón? Vamos a decir que no. Pero si miramos que la Tierra se está moviendo con respecto al Sol, entonces vamos a decir que sí estamos en movimiento. Pero si miramos con respecto a una columna, a una casa, pues vamos a decir, y estamos todos sentados, vamos a decir que no estamos en movimiento. Por eso se dice que el movimiento es relativo y que depende del sistema de referencia. Aquí hay un ejemplo. Supongamos que estamos observando, vamos a mirar la caída, esto es un avión en distintas posiciones. Y dentro del avión hay una persona A, pero en la tierra hay una persona B. Cuando el avión lanza un objeto, la persona que está dentro del avión va a ver que el objeto cae en línea recta, verticalmente. Pero la persona que está en tierra mirando ese avión va a decir que ese objeto describe una curva. Otro ejemplo, en un carro. Supongamos que en un carro hay un péndulo y hay una persona dentro del carro. Esa persona va a ver ese cuerpo, el movimiento de ese cuerpo, lo va a ver esa lámpara o ese cuerpo, lo va a ver inmóvil el que está dentro del vehículo.
pero el que está fuera del vehículo va a ver el movimiento, va a decir que se está moviendo ese cuerpo, ese péndulo, esa lámpara, como también se está moviendo la persona que va dentro de ese carro, porque el carro va en movimiento. Todo depende del sistema de referencia que nosotros miremos. También vamos a ver qué es un desplazamiento. El desplazamiento es el segmento dirigido que une dos posiciones distintas de la trayectoria seguida por un cuerpo. Supongamos que aquí hay un vehículo que pasa de la posición 1 a la posición 2 siguiendo esta trayectoria. Esa es la trayectoria. ¿Cuál es el desplazamiento? Es un segmento dirigido, o sea que de acá a acá va a ser el desplazamiento. Una cosa es trayectoria y otra cosa es desplazamiento. Y otra cosa es distancia. La distancia es la medida de la trayectoria. Supongamos que una persona está aquí en la posición A y pasa a la posición B, a la posición C, a la posición D y vuelve a A. Hace todo este recorrido. Partió de A y volvió a A. ¿Se desplazó? No se desplazó. ¿Por qué? Porque partió del mismo punto y volvió al mismo punto. Partió de un punto y volvió al mismo punto. ¿Recorrió cierta distancia? Claro, recorrió todo esto. Y esta es su trayectoria curvilínea, por ejemplo. Pero supongamos que la persona parte de A y se queda en C. ¿Se desplazó? Sí se desplazó. ¿De dónde a dónde? De A a C. ¿Y cuál fue su trayectoria? Esta. ¿Y cuál fue la distancia recorrida para llegar de A a C? Toda esta. Una cosa es trayectoria, otra cosa es distancia y otra cosa es desplazamiento. Un desplazamiento siempre se halla a la posición final, le restamos la posición inicial. Y el desplazamiento lo vamos a representar de esta manera y es un vector. ¿Y es igual a qué? A la posición final menos la posición inicial. Veamos un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el desplazamiento de un cuerpo que cambia de la posición X1, este es X1 menos 5 metros, a la posición X2, 8 metros? Entonces ya sabemos que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Qué nos quedará reemplazando? La posición final, 8 metros, menos la posición inicial, menos 5 metros. ¿Qué nos quedará acá? 8 metros, más, menos por menos da más, 5 metros. Y eso nos da un desplazamiento de 13 metros. Si nosotros contamos desde menos 5 hasta 8, vemos que hay 13 metros. Eso es el desplazamiento, siempre posición final menos posición inicial. Gracias por ver mis videos, Dios los bendiga.